¿Qué tal, chicos de octavo grado? ¿Cómo han estado? Vamos a empezar entonces esta semana de clases. Nos quedan aproximadamente 2 semanas para poder terminar el parcial. En la última semana nosotros vamos a hacer una evaluación, un examen parcial de lo que estamos viendo, que pues en este caso estamos viendo funciones de primer grado. La semana pasada nos habíamos quedado exactamente por la parte de cómo nosotros podríamos graficar una función de primer grado. En esta sección número 2 vamos a darle continuidad a esa temática que hemos desarrollado y pues vamos a seguir con la parte de la gráfica de funciones de primer grado. Para ello entonces nos vamos a remitir al ejemplo 2.6 de tu libro, donde nos dice lo siguiente: trace la gráfica de las funciones de primer grado y igual a 2x y y igual a 2x más 3 y compare cada una de las funciones. Entonces, evidentemente, la semana pasada nosotros vimos que para poder hacer la gráfica de una función de primer grado, pues uno de los métodos para poderlo hacer es a través de la tabla de valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de la solución del problema es, primero, elaborar una tabla de valores como a continuación te muestro. Entonces, si tú te fijas en esta tabla, le estamos agregando una tercera línea o una tercera fila, porque tenemos ahora dos gráficas que vamos a realizar o vamos a graficar. Entonces tenemos la primera, que es y igual a 2x, y la segunda, que es y igual a 2x más 3. Si tú eres acucioso y eres observador, pues tú te darás cuenta que las gráficas pues solo varían con respecto a este número, ¿ok? Y quiero que tengas presente este valor que tenemos por acá, que al final de este video vamos a entender qué significa este valor que tenemos por acá. Si tú te das cuenta, pues las funciones de primer grado que tenemos acá pues prácticamente son iguales, lo único que cambia es este valor de 3. Y vamos a entender qué es lo que sucede cuando yo tengo gráficas cuya razón de cambio, si tú te das cuenta, el valor de la pendiente o razón de cambio, que en este caso es 2 para la primera función, y se repite para la segunda función, que es el valor de 2, pues esto tiene una repercusión con la gráfica. Quiere decir que la razón de cambio o la pendiente de ambas gráficas va a ser la misma, sino que simplemente lo que va a cambiar es este valor de 3. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la primera gráfica que vamos a efectuar y la segunda gráfica que vamos a efectuar. Evidentemente los valores que tenemos aquí en la tabla de valores, tú los asumes, en este caso en tu libro, los asumen siempre desde el valor desde menos 3 hasta 3. La semana pasada nosotros vimos cómo encontrar los valores de y para cada una de las gráficas. Es decir, lo que vamos a ir encontrando acá son los valores de y para esta función de y igual a 2x. Y en la tercera fila pues vamos a encontrar los valores de y correspondientes para la función de primer grado correspondiente a y igual a 2x más 3. Bien, nosotros ya sabemos entonces que estos valores de x que tenemos aquí los vamos a ir sustituyendo en cada una de las funciones de tal manera que encontremos el valor de y. Entonces, paso número 1, en este caso vamos a elaborar la tabla de valores completándola, ¿no? Por cuestión de video no vamos a tomar todos los valores, sino que ciertos valores para que tú recuerdes cómo encontramos los valores de y para la primera función como los valores de y para la segunda función. En este caso, entonces, para el valor de x igual a menos 3, en la primera función, que es y igual a 2x, lo vamos a sustituir donde aparece el valor de la variable x. Recuerda que esta sustitución de este valor de menos 3 que tenemos acá, lo vamos a sustituir pues en el valor de x que tenemos ahí. Y recuerda que cuando tenemos un número pegado con una variable, lo que estamos efectuando ahí es una multiplicación. Por tal motivo, entonces me quedaría como 2 por el valor de x, en este caso es menos 3 por menos 3. Al efectuar la multiplicación, positivo por negativo es negativo y 2 por 3 es negativo 6. Por tanto me queda negativo 6, el primer valor que iría en y para la función y igual a 2x, este valor de menos 6. Ahora vamos a hacer lo mismo ahora, siempre ahora con la tercera fila. Ahora vamos a encontrar el valor de y correspondiente para la función y igual a 2x más 3 cuando el valor de x es igual a menos 3 como lo tenemos acá. Recordemos que nuevamente lo que vamos a hacer es sustituir este valor de menos 3 en el valor de x que aparece por aquí. Entonces lo que tendríamos ahí por efectuar es lo siguiente. Tendríamos 2 por menos 3 más 3, en este caso 2 por menos 3 es menos 6, me quedaría menos 6 más 3 como te muestro a continuación. Y al efectuar esta suma acá de menos 6 más 3, pues evidentemente el menos 6 tiene mayor valor absoluto, me quedaría negativa la respuesta. Y como son signos diferentes se restan entre sí. Por tanto, menos 6 más 3 es menos 3. Entonces quiere decir que el valor de y correspondiente
a y igual a 2x más 3 cuando x vale menos 3 es el valor de menos 3. Bien, no vamos a hacer todos los valores, solo vamos a tomar ciertos valores de la tabla. En este caso vamos a tomar ahora el valor de 0. Ya vamos a completar esta parte de acá, pero no lo vamos a hacer con todo el procedimiento porque me llevaría mucho tiempo en el video. Entonces, probando para el valor de x igual a 0, en la primera función, que es esta de acá, en la segunda fila, entonces voy a sustituir el valor de 0. Entonces vamos a tener 2 por 0, y todo número multiplicado por 0 me queda 0. Por tanto, el valor que obtendríamos ahí sería el valor de 0 para el valor de y de la función de primer grado correspondiente a y igual a 2x. Ahora voy a tomar la segunda función y vamos a evaluarla en el valor de x igual a 0. Entonces, si x es igual a 0 en y igual a 2x más 3, vamos a tener entonces 2 por 0 más 3, 2 por 0 me quedaría 0 más 3. Y todo número sumado con el 0 me quedaría el mismo número, entonces me quedaría que 0 más 3 es igual a 3. Por tanto, el valor que iría en la tabla sería el valor de 3, correspondiente al valor de la función y igual a 2x más 3. Ahora vamos a probarlo con y igual a 2, este valor que tenemos por acá para la primera función. En este caso tendríamos entonces, sustituyendo el valor de x, que en este caso es el valor de 2, me quedaría igual entonces 2 por 2. 2 por 2 es igual a 4, por tanto el valor que tendríamos por acá es el valor de 4. Ahora, para la siguiente función, si x es igual a 2 en y igual a 2x más 3, tendríamos lo siguiente. Sería entonces igual a 2 por 2 más 3, 2 por 2 es 4, me quedaría 4 más 3, y 4 más 3 es igual al valor de 7. Por tanto, el valor que tendríamos aquí sería el valor de 7. Pues el resto de valores que tenemos en la tabla, que ya lo vamos a completar, se salen o los calculamos de esta misma forma como hemos calculado estos valores que tenemos por acá. Entonces tendríamos, por ejemplo, para el x igual a menos 2, para la primera función es menos 4, para la segunda función es menos 1. Para el valor de x igual a menos 1, para la primera función es menos 2, para la segunda función es el valor de 1 positivo. Para el valor de x igual a 1, para la primera función es 2, para la segunda función es 5. Para el valor de x igual a 3, el primer valor es 6, el segundo valor es 9. Y aquí tenemos entonces completada la tabla. Te dejo a ti en casa que puedas comprobar que estos valores que hemos completado la tabla pues son los valores correspondientes tanto para la primera función como para la segunda función. Ok, hasta aquí hemos completado el primer paso, que era elaborar la tabla de valores, ya lo tenemos. Vamos con el segundo paso en este caso. Y el segundo paso es ubicar los puntos de cada función de primer grado en el sistema de coordenado y vamos a trazar la gráfica. Vamos a tener que estar observando la tabla, vamos entonces a dibujar un plano cartesiano, como nosotros ya sabemos que se dibuja el plano cartesiano. Y recuerda que aquí lo que vamos a ir ubicando son los pares ordenados que se nos formaron en la tabla. Entonces, los pares ordenados acá, pues recuerda que serían el valor de x, por ejemplo, para la primera función. Si yo analizo la primera función y igual a 2x, ¿cuáles serían esos pares ordenados? Bueno, recuerda que los pares ordenados se forman como el par x, y. ¿Qué pares tendríamos acá? Bueno, tendríamos los siguientes pares. Tendríamos el primer par, menos 3, menos 6, que serían los valores correspondientes para x y para y de la primera función. Los segundos valores serían menos 2, menos 4, lo que te estoy encerrando, coma acá sería menos 2, menos 4, y así sucesivamente, puntos suspensivos, hasta llegar al último par ordenado, que en este caso es 3,6. 3,6, que es lo que tenemos acá. Pues lo mismo sucede con la otra función. Sacamos sus pares ordenados de la función 2x más 3. ¿Y esos pares ordenados cuáles serían ahora? Bueno, voy a borrar por acá. Pues serían entonces ahora el valor siempre, el mismo valor de x, y ahora el valor de y correspondiente para la segunda función. Entonces el primer valor sería menos 3, menos 3. El segundo valor, por ejemplo, sería menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Puntos suspensivos hasta llegar al valor de 3,9, ¿no? En este caso, que es el valor de y que tenemos por acá. Estos pares ordenados que tenemos por acá son los que nosotros vamos a graficar, evidentemente, en nuestro plano. Primero vamos a graficar la primera función, que es la función y igual a 2x. Primer par ordenado. Tenemos entonces el par menos 3. En este caso sería, menos 2, menos 4. ¿Por qué estoy empezando desde acá? Porque el plano cartesiano no está con todos los valores de x y y. Entonces estoy empezando desde los valores donde ya están graficados aquí en el plano. Menos 2, menos 4. Entonces menos 2 en x, menos 4 en y. Aquí estaría el primer punto. El segundo punto es menos 1, menos 2. Menos 1 en x, menos 2 en y. Aquí estaría el segundo punto.
El tercer punto es 0,0. 0,0 ya sabemos que es el origen, estaría entonces en el origen. El siguiente valor, 1,2, 1 en X, 2 en Y, aquí tendríamos ese punto. El siguiente valor, 2,4, estaría 2 en X, 4 en Y, aquí estaría el punto. El último punto no lo vamos a graficar porque sería 3,6 y ustedes se pueden dar cuenta que el valor de Y llega al máximo valor hasta en 5. Entonces es suficiente con estos valores. Una vez que tenemos estos valores, entonces trazamos la gráfica como la tenemos acá. Entonces hemos graficado ahorita Y igual a 2X. Ahora voy con la segunda gráfica, que es Y igual a 2X más 3. Vamos a tomar entonces los pares ordenados. El primer par ordenado sería entonces menos 3, menos 3, que sería este primer punto que tenemos acá, menos 3, menos 3, aquí tenemos el primer punto. El segundo punto sería menos 2, en este caso menos 2, menos 1, que lo tendremos por acá, menos 2 en X, menos 1 en Y. El tercer punto, menos 1,1, menos 1,1 estaría aquí el punto. El otro punto sería 1,2, sería 1, en este caso 1,5, perdón, que sería este punto de aquí. Vamos a ubicarlo. Perdón, sería el punto 0,3, 0,3, aquí estaría. El siguiente punto es 1,5, como tú lo puedes ver acá. Y pues los otros últimos valores no los vamos a graficar porque no hay el espacio suficiente en el plano, ¿no? Pero tú lo puedes agrandar el plano y puedes ubicar esos puntos perfectamente en tu casa. Trazamos la gráfica y me queda así la gráfica. Entonces vean que realmente las dos gráficas tienen la misma inclinación, ¿ok? Están inclinadas de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia entre una gráfica y la otra? Que una está pasando por el origen, fíjate bien, la Y igual a 2X, y la otra gráfica está pasando corta al eje Y en el valor de 3. Por eso te decía hace un momento que este valor de aquí resulta muy importante. Ya vamos a descubrir con la clase de este día cómo se llama este número que acompaña a la razón de cambio multiplicada por la variable X. Entonces, si tú te fijas, las dos gráficas tienen la misma inclinación. Significa entonces que la razón de cambio no cambia para ninguna de las dos gráficas, sino que simplemente se desplazó. Fíjate bien esta gráfica, que aquí la vamos a nombrar, esta gráfica que te estoy señalando, que es la gráfica 2x más 3, se desplazó con respecto a la primera gráfica, que es Y igual a 2x. Simplemente un desplazamiento de esa gráfica. Y esa gráfica, curiosamente, está cortando al eje Y exactamente en el mismo valor que yo tengo aquí, que es el valor de 3. ¿Ok? Simplemente entonces hubo, ¿qué cosa? Un desplazamiento. Entonces podemos concluir con lo siguiente. Comparando las gráficas se puede observar que la diferencia de los valores de las tablas en las funciones de primer grado de Y igual a 2X y Y igual a 2X más 3 es de 3. Más que el valor de Y igual a 2X. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que un desplazamiento con esa gráfica por ahí y que los valores pues están difiriendo en un valor de 3. Si tú analizas aquí hay una diferencia entre los valores de Y que tenemos por acá, un valor de 3. ¿Sí? Si tú analizas aquí desde menos 6 hasta menos 3 hay valor de una diferencia de 3. En este caso de menos 4 a menos 1 una diferencia de 3, desde menos 2 hasta 1, 3, desde 0 hasta 3 hay 3 de diferencia, de 2 hasta 5 hay 3, y así sucesivamente hay una diferencia de 3. También podemos concluir que la gráfica Y igual a 2x más 3 se obtiene trasladando, es decir, desplazándola, hacia arriba 3 unidades de la gráfica Y igual a 2x. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este valor de 3? Pues simplemente trasladar de la gráfica original, que es Y igual a 2x, trasladarla 3 unidades más arriba, ¿no? En positivo. Fíjate bien, la hemos trasladado, 3 unidades con respecto a la gráfica original, que es Y igual a 2x. Si tú te diste cuenta, la trasladamos. Y el último aspecto de conclusión es que la gráfica Y igual a 2x más 3 corta el eje Y en 3. Como te decía al inicio, este valor de 3 que tenemos por acá es crucial. Al final del video vamos a concluir qué significa ese valor de 3 o cómo se llama. Bien, en conclusión entonces, que a partir de la gráfica Y igual a 2x que pasa por el origen, se desplazó la otra gráfica 3 unidades porque tenemos por acá 3 unidades más. Quiere decir que como es positivo se desplazó hacia arriba ese punto y se desplazó la gráfica 3 unidades. Con respecto a la original que teníamos que es Y igual a 2x. Continuando entonces vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo 2.7. Vamos a utilizar los mismos pasos. Nos dice, trace la gráfica de las funciones de primer grado Y igual a 2x menos 1 y Y igual a 2x y compare la diferencia de cada función. A diferencia de la función anterior, si tú te das cuenta, la función anterior, el número que le estábamos sumando era positivo y fíjate bien que ese punto se desplazó hacia arriba.
Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos el valor negativo. Por lógica, debería desplazarse hacia dónde. Piénsalo un poquito en casa. Exactamente. Se va a desplazar en el eje Y, pero en la parte negativa, es decir, en la parte hacia abajo. El primer paso es elaborar la tabla de valores. Pues tenemos la misma tabla desde menos 3 hasta 3. De hecho, cuando tú hagas las tareas puedes utilizar los mismos valores. Y tenemos las dos funciones, y igual a 2x y y igual a 2x menos 1. Vamos entonces a encontrar algunos valores, igual como hicimos en el ejemplo anterior para no alargar mucho el video. Entonces tenemos que si x es igual a menos 3 este valor, en y igual a 2x, entonces vamos a sustituir el valor de x, que en este caso es menos 3. 2 por menos 3 me va a quedar el valor de menos 6, que es lo que tendríamos acá. De hecho, vamos a tener los mismos valores en esta fila del ejercicio anterior o del ejemplo anterior, porque la función no ha cambiado, sigue siendo igual, y igual a 2x. La que sí va a cambiar es esta función de acá. Ahora, si x es igual a menos 3 en y igual a 2x menos 1, vamos a sustituir el valor de x, que en este caso es menos 3, y me va a quedar 2 por menos 3 menos 1. 2 por menos 3 es menos 6 menos 1, y menos 6 menos 1, como son dos números enteros de igual signo, se copia el signo, se suman los números, por tanto me quedaría menos 7, que es lo que iría acá. Si tú te das cuenta, aquí la diferencia entre el primero y el segundo es de menos 1, si tú te diste cuenta ya, es el valor de menos 1. Vamos con la siguiente, si x es igual a 0 en y igual a 2x, entonces sustituyendo el valor de x, 2 por 0 es 0, entonces por tanto aquí me quedaría el valor de 0. Si yo sustituyo el valor de 0 en la segunda función, entonces 2 por 0 menos 1, 2 por 0 es 0, me quedaría 0 menos 1, y 0 menos 1 es el valor de menos 1. Por tanto aquí iría el valor de menos 1. Ahora, si x es igual a 2 en y igual a 2, me quedaría 2 por 2, y esto sería el valor de 4, que es lo que iría acá. Y si x es igual a 2 en y igual a 2x menos 1, me quedaría 2 por 2 es 4, y 4 menos 1 es el valor de 3. Si tú te das cuenta, ahora la diferencia en la tabla de valores que tenemos acá es de 1, en la anterior era de 3. ¿Te das cuenta? Este valor de aquí juega un papel importante de cómo se desplaza esta gráfica con respecto a la primera, a la original que tenemos por acá. Si tú calculas los demás valores, que te lo dejo a ti que lo hagas en casa, pues los demás valores serían los que te acabo de mostrar acá para cada uno de los valores de x. Por ejemplo, en x igual a menos 2, para la primera función menos 4, para la segunda es menos 5. Para el valor de x igual a menos 1, para la primera función es menos 2, para la segunda función es menos 3. Para el valor de x igual a 1 sería para la primera función 2 y para la segunda función es 1. Y para el valor de x igual a 3, para la primera función es 6 y para la segunda función es 5. Esto te lo dejo a ti para que tú lo puedas comprobar en casa, lo demás. Ok, yo por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Ok, eso lo hice algunos para que tuvieras o recordaras cómo hacer la tabla de valores. Bien, el siguiente paso entonces obviamente vamos a ubicar estos puntos de cada función de primer grado en el sistema coordenado y vamos a trazar la gráfica. Evidentemente, esos puntos salen de la tabla, ya no te lo voy a explicar porque te lo expliqué en el primer ejemplo, donde los pares ordenados, por ejemplo, para la primera gráfica salen de lo que te estoy señalando, menos 3, menos 6, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Y para la segunda gráfica sería menos 3, menos 7, menos 2, menos 5, menos 1, menos 3 y así sucesivamente. Tenemos el plano, vamos a ubicar en este caso por cuestión del espacio, el primero que tenemos menos 3, menos 6, lo omití porque no tenemos el valor de menos 6 en y, sino que estoy tomando el siguiente, menos 2, menos 4. Entonces menos 2 en x menos 4, aquí tendríamos este punto, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 estaría aquí, 0,0, el valor de 1,2 y el valor de 2,4 que aquí lo tenemos. Trazamos la gráfica, que es la misma gráfica anterior del ejemplo anterior. Esa gráfica no ha cambiado. Ahora, la que sí va a cambiar es esta gráfica. Veamos cuál es el cambio con respecto al ejemplo anterior, cuando el valor aquí es negativo. Entonces, en la primera, el primer punto que graficamos aquí es menos 2, menos 5, que sí lo podemos graficar. Ahí tenemos el punto, menos 2, menos 5, ahí estaría el punto. El segundo punto sería entonces el punto de menos 1, menos 3, que aquí lo tenemos. El siguiente punto sería el punto de 0, menos 1, que aquí lo tenemos. El siguiente punto sería 1,1, que aquí quedaría ese punto. El otro punto sería 2,3, que aquí lo puedes ver, aquí tenemos ese punto. Y el último punto es 3,5, si tú lo quieres graficar, aquí quedaría ese punto. Y trazamos la gráfica. Ahora, y ahí tenemos las dos gráficas, ¿no? Y igual a 2x y y igual a 2x menos 1. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Que ya la gráfica no se desplazó hacia arriba, sino que se desplazó hacia ¿dónde? Exactamente, se desplazó hacia abajo. ¿Por qué se desplazó hacia abajo? Porque el valor que yo tengo aquí es un valor negativo. ¿Y cuánto se desplazó hacia abajo? Si tú te fijas en el eje Y, se desplazó una unidad hacia abajo, que es lo que tenemos acá. En conclusión, si la gráfica o el número que acompaña
a la razón de cambio multiplicado por la variable x en este caso. Si es negativo, entonces la gráfica se desplaza hacia abajo una unidad, en este caso porque aquí tenemos el valor de 1. El valor que se desplace la gráfica va a depender obviamente del número que yo obtenga aquí. ¿Ok? Si el valor es negativo, se desplaza tantas unidades sea el número. Por ejemplo, si aquí hubiese sido negativo 3, se hubiese desplazado 3 unidades. 1, 2, o sea que la gráfica hubiera cortado al eje Y en este punto. Si la gráfica, si aquí el valor hubiera sido menos 4, pues entonces la gráfica hubiese cortado en menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Si el valor hubiese sido positivo más 4, entonces la gráfica hubiese cortado en la parte positiva del Y positivo aquí exactamente, ¿no? Bien, entonces podemos concluir con lo siguiente. Comparando las gráficas se puede observar que la diferencia de los valores de la tabla de las funciones de primer grado y igual a 2x y y igual a 2x menos 1 es de 1. Y aquí lo podemos ver, ¿ves? De menos 6 a menos 7 es 1 la diferencia, de menos 4 a menos 5 es 1, de menos 2 a menos 3 es 1, de 0 a menos 1 es 1, de 2 a 1 es 1, y así sucesivamente. La diferencia es de 1, menos que el valor de y igual a 2x. Y la segunda conclusión es que la gráfica de y igual a 2x menos 1 se obtiene trasladando hacia abajo una unidad de la gráfica y igual a 2x. Se traslada hacia abajo porque evidentemente es negativo. Y la gráfica de y igual a 2x menos 1 corta el eje y en menos 1, que es lo que nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como gran conclusión, la recta y igual a ax más b se obtiene trasladando el valor absoluto de b unidades hacia arriba o hacia abajo de la recta y igual a x, donde b se le llama ordenada al origen. Es decir, que el número, este número que tenemos por acá, se le va a llamar ordenada al origen. Y ese número me indica por dónde va a cortar al eje Y. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Este número que tú mires de aquí en adelante en toda función va a ser el valor por donde corta el valor del eje Y. Recordando que si es el valor negativo, entonces se desplaza hacia abajo. Y si fuese un valor negativo, se debe desplazar hacia arriba. Muy bien, jóvenes, tienen como tarea entonces resolverme el ejercicio 2.6 de tu libro, que es este que aparece aquí. Ya me dan la función original, que es y igual a 3x. Vas a construir una tabla de valores para cada uno de estos tres ejemplos que aparecen por acá. Lo vas a desarrollar y pues vas a ir graficando. Es decir, que vas a hacer tres gráficas. Vas a hacer tres planos cartesianos utilizando pues lo mismo que hicimos en el ejemplo, los dos ejemplos anteriores. Recordándote que si tienes dudas o dificultades, tú me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar con tu tarea. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Vamos a ver entonces en la clase de mañana, si Dios lo permite. Cuídense, guarden todas las medidas de bioseguridad y que se encuentren muy bien.